Gracias. Tiene la palabra asambleísta Franco Romero. Gracias, señora presidenta. Compañeros asambleístas, el cultivo del café en el Ecuador es el mayormente generalizado. Creo que solamente en alguna pequeña provincia de nuestro país no hay caficultores. El café se cultiva en este país, en la costa, en las provincias de la Sierra, en el oriente ecuatoriano y también en las Islas Galápagos. Pero desafortunadamente, en los últimos años, el cultivo de café se ha convertido en una actividad agrícola no rentable. Hemos recurrido a las estadísticas y estas nos dicen que el promedio de producción por hectárea año, puesto que el café generalmente se cosecha una sola vez al año, es apenas de 6 quintales por hectárea. Hablamos de más de 400.000 hectáreas cultivadas de café en nuestro país y solamente exportamos por año alrededor de 82 millones de dólares en precio FOB. Por esa razón, yo creo, señora presidenta y señores asambleístas, que tenemos la obligación de apoyar la aprobación de este proyecto de ley, porque en primer lugar se acomodaría a las normas constitucionales vigentes a partir del 2008, a partir de la Asamblea Constituyente de Montecristi, y porque además necesitamos que el Estado ecuatoriano, no solamente el gobierno nacional, sino que el Estado ecuatoriano implemente una política que permita la recuperación de las áreas cafetaleras del Ecuador. Esto se puede dar. En los últimos tiempos, la mayoría, una gran parte de las plantaciones cafetaleras se han visto diezmadas por la roya del café. La roya del café destruye totalmente las plantas y las fincas se reducen a nada prácticamente. De ahí que es necesario que tanto el INEAP como otros organismos del Estado ecuatoriano traten de encontrar nuevas variedades, como la Catimurrob, que es una variedad resistente a la roya que produce 80 quintales por hectárea siempre y cuando este cultivo sea eficiente, es decir, que cuente con una buena semilla y que además tenga pues riego por aspersión, por goteo, qué sé yo, y tenga la suficiente asistencia técnica tanto del emprendedor como de los organismos estatales. No hay otra forma de salvar este cultivo tradicional de nuestro país que no sea entregándole recursos a los caficultores. Hay que entregarles créditos a largo plazo y con una tasa de interés baja para que ellos estén en condiciones de poder amortizar estos créditos. Hay cosas elementales que no se están haciendo en el país. Este rato, hace pocos instantes, hablaba con un productor de café de mi provincia, de la provincia del Oro, y le preguntaba los precios actuales. Y él me decía, el precio del café corriente es de $160 el quintal, que es un precio relativamente bueno, puesto que en los años anteriores han estado en precios mucho más bajos, pero el precio del café lavado es de $220 el quintal. Entonces miren ustedes cómo se puede conseguir un incremento de precios de $60 por quintal, que es un porcentaje elevado, solamente lavando el café. Para lavar el café, ¿qué se necesita? Se necesita una máquina despulpadora, se necesita unos implementos pequeños de construcción artesanal y se necesita tendales
los caficultores, un 90% de los caficultores ecuatorianos ni siquiera cuentan con tendales de cemento para poder secar el café. Secan el café en tendales de tierra, en donde pierde calidad nuestro café, que de por sí es un café de buen aroma, que es muy cotizado en los mercados de ultramar. Por eso, señora presidenta, yo quisiera valerme de esta oportunidad para sugerir a los miembros de la comisión que eliminen la contribución agrícola cafetalera del 2% sobre el valor FOB de todas las exportaciones de café, porque los exportadores de café, sea en grano, molido o tostado, además de esta contribución del 2%, pagan también el impuesto a la renta. Es decir, ellos deberían pagar solamente el impuesto a la renta, y eso está bien que paguen, porque son comercializadores, exportadores y procesadores. Pero no está bien que se cobre la contribución del 2%, porque eso grava a los productores que ya están en desventaja, que están trabajando con muchas adversidades. Entonces, lo que va a hacer el comercializador, el comprador del café a los productores es precisamente pagarles menos el 2% del mercado internacional. Esas sugerencias le hago a la comisión, así como también que sería necesario ampliar un poco esta situación para ver la forma de que se determine mediante la ley una verdadera asistencia técnica al sector caficultor. Siempre los campesinos dedicados al cultivo de café no han gozado de asistencia técnica. El Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha atendido los requerimientos de los caficultores. Tal es el caso que hace pocos días estuve en una plantación de cacao en mi provincia y estuvo de visita un ingeniero del Ministerio de Agricultura que estaba haciendo un censo para entregarles urea gratuitamente, pero no le recomendaba la forma en que se debe aplicar un fertilizante. Entonces yo pregunté si era el momento adecuado, ahora en verano, de aplicar el fertilizante, y los agricultores no sabían qué contestarme. Los fertilizantes en cualquier cultivo, no digamos en café y cacao, tienen que aplicarse cuando el suelo está húmedo, cuando tiene la suficiente capacidad de campo para que puedan ser absorbidos por el sistema radicular de las plantas. En este caso se pretendía fertilizar unas huertas de cacao en la temporada seca, porque esta gente, que es gente con escasísimos recursos económicos, no cuenta con sistemas de riego en sus fincas cacaoteras. De ahí que es necesario que apoyemos esta reforma, que está bien, que se adecúe la ley a las normas constitucionales vigentes, pero que también profundicemos más en lo que significa el cultivo del café en el Ecuador para todos los 15 millones de ecuatorianos. Prácticamente no hay provincia en el país en donde no se cultive café, pero también tenemos que estar claros en que los agricultores, cultivadores de café, son los más pobres de nuestro país, de todos los habitantes de nuestro país. Gracias, señora presidenta.